El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, para la vida eterna, en el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el Evangelio de San Juan, que narra los efectos del milagro, de la multiplicación de los panes. Jesús hacía milagros y la gente se entusiasmaba junto a Él. ¿Quién podía no estar agradecido con alguien tan generoso? Cuando curaba enfermos, resucitaba muertos, ¿quién no podía estar agradecido? Y aquí una multitud de 5.000 han visto de las manos de Cristo cómo se multiplican los panes, los peces, y 5.000 han quedado satisfechos y con holgura. Y entonces surgió la tentación de hacerlo rey, y Jesús huye de esa provocación. Y al día siguiente el pueblo sigue como en esa inquietud. Quieren encontrar a Jesús y lo buscan. «¿Cuándo has venido aquí?», le dicen. Fueron donde Él estaba, en Cafarnaún. Y entonces aquí Jesús nos sorprende, porque a esta búsqueda Jesús no responde de una manera, digamos así, educada, sino con un reproche. ¿Y qué reproche? Les dice: «Me buscan porque han comido pan hasta llenarse la barriga». Tremenda respuesta de Jesús. Y el pueblo, que está más o menos bien dispuesto, acoge esa palabra, pero no se resiente, no se resiente, porque aquí hay un reproche fuerte. Aquí, queridos hermanos, en esta respuesta de Jesús, nos está dando una indicación muy importante para nosotros. Jesús hacía milagros a mucha gente que se lo pedía con buena intención, muchísimos. Y este uno de los más llamativos, que hayan comido 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños, como dice el Evangelio. O sea que eran más de 5.000.
Entonces el pueblo y los mismos discípulos se entusiasmaron tanto que dijeron, aquí está alguien poderoso. Si a este lo nombramos nuestro líder, lo hacemos rey, vamos detrás de él y ganamos cualquier batalla. Y tomamos el poder y ya no está Roma sobre nosotros. Y Jesús no hizo caso, huyó. Y entonces ahora, al siguiente día, se vuelve a encontrar con este pueblo y entonces les da este sacudón fuerte. Les está diciendo, cuidado, no me busquen a mí para llenarse la barriga, que eso yo no he venido a traer. Y entonces, ¿por qué hace los milagros? Aquí lo dice el Señor. Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, habla de signos, no de milagros. Hizo varios. Uno de ellos será el famoso signo de Jonás, su resurrección. O sea, Jesucristo muere y resucita, y eso es un signo, es como una señal, una señal como en código, que quiere hablarnos, ¿bien?, más de lo que está haciendo, para que podamos entender. Es decir, Jesús multiplicó los panes no solo para saciar el hambre de su pueblo que estaba pasando hambre, sino que en ese milagro Jesús les está hablando con ese milagro de algo más importante, más valioso que saciar el hambre. Les está hablando de otro alimento. Alimente el cuerpo, pero les está hablando de otro alimento que es más valioso y es el que hay que buscar y por el que hay que buscar a Jesús. Así hablaba el Señor. Por eso aquí están estas palabras que nos dan la llave para entender este pasaje. Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les va a dar el Hijo del Hombre. O sea, Jesús viene a traer, si puede dar un alimento que sacia a una multitud de 5.000, Él tiene un alimento que es mucho más valioso y puede alimentar a más de 5.000, y Él puede darlo. ¿Y cuál es ese alimento que viene a traernos? ¿Cuál es? Hay que leer todo el pasaje, el capítulo 6 de San Juan, pero aquí Jesús ya nos va diciendo algo, algo, y realmente es como la médula del discurso. ¿Qué obras, dicen sus oyentes, le dicen, Jesús, qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Porque han dicho, Jesús, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Y entonces, ¿cuál es el trabajo para el cristiano? La obra como que más importante para el cristiano. ¿Qué es lo más importante para el cristiano? Comer, beber, dormir, prosperar. Es parte de nuestra vida, sí, pero ¿qué es lo que más importa? Ni siquiera el éxito, ni siquiera. Para un cristiano, ¿qué es? Que le quieran, que le aplaudan. ¿Cuál es la obra? Fíjate, la obra, dice Jesús aquí, responde, la obra que Dios quiere es esta. ¿Bien? Aquí lo dice, que crean en el que Él ha enviado, el Padre, ¿no? Que crean. Aquí crean no solamente es, como nosotros entendemos por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o sea, creer, aceptar intelectualmente, interiormente, no. La fe que habla San Juan es
lo que se dice la obediencia de la fe. Es la adhesión de la persona a todo el mensaje de Jesús, la adhesión personal, la adhesión total. Es decir, podemos decir también, cuando dice aquí crean, es crean, amen y esperen. Es decir, todo. Es decir, aquí sométanse a Jesús, es lo que está diciendo. Esa es la obra. Lo primero, lo más importante. Y esto que dice Jesús, que Él hace signos para que nosotros creamos, esto, queridos hermanos, es el estilo de Dios. 2000 años llevamos en la historia y a lo largo de la historia Dios nos ha seguido enviando signos para creer en Dios, creer en Jesús, creer que la iglesia es obra de Dios. Por ejemplo, hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo Sabio, un niño, un santo. Eso es un signo. Y tantos otros, los niños que vieron a Fátima, niños pequeñísimos. Qué amor a Dios, qué amor al prójimo, qué vida. Y tantos otros. Los santos en la iglesia son los mejores argumentos de que la iglesia es de Dios. No es un invento humano, no es ningún invento. Esos son los santos. Y segundo, fíjate, también en este mes de mayo estamos recordando a la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Son apariciones que Dios quiso a lo largo de la historia. Se aparece San Juan Diego, se aparece a San Simón Stock, la Virgen del Carmen, y la Virgen de la Medalla Milagrosa, se aparece a otra santa. Son signos, o sea, son señales que Dios nos da de vez en cuando para animar nuestra fe. Y eso es el 13 de mayo, la Virgen de Fátima. Son signos. Dios nos está enviando signos. Dios es muy delicado y no le gusta imponerse. Y entonces envía un signo para que los que tienen buena voluntad lo puedan acoger. Porque el signo de por sí no se entiende, no es asequible a todos, no es asequible. Fíjate, vamos en una cosa chiquita, un signo, una luz roja, ves en la calle una luz roja en la carretera, es un signo, lo van a entender los que saben de tránsito. Lo mismo, las señales de tráfico. Hay que conocer para entender, no lo entiende cualquiera. Por eso hay el lenguaje en signos. Por ejemplo, los mudos hablan con signos. No lo entiendes si no sabes eso. Necesitamos cierta disposición. Y eso se hace porque es un lenguaje más delicado, más suave. Y Dios es así, pero envía signos. Hay que esforzarse. Y Jesús habló que Él iba a enviar signos. Signos a su pueblo, ¿de qué? De su presencia, de que Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para que creamos en Él. Y la Virgen, queridos hermanos, sigue de parte de Dios dándonos signos. Y uno de los grandes signos es este 13 de mayo, cuando recordamos cómo la Virgen se aparece y nos pide a nosotros. Queremos bien en el mundo. Queremos que haya paz. Queremos que nuestro mundo ande mejor. Recen, dice la Virgen, el rosario, para que se salven los hombres del castigo eterno, del infierno. Ofrezcan sacrificios. Así habla Dios. Y un milagro inmenso, la Virgen en 1917, el 13 de mayo, hace un milagro inmenso donde 70.000 personas son testigos de este milagro. Un signo, un signo, un signo.
Nada más, queridos hermanos, le pedimos pues al Señor que lo busquemos a Él. Ya comas, ya trabajes, ya hagas lo que hagas, busques ante todo ser una persona que se adhiera a Dios, que crea en Él. Eso es lo primero. Vivir para Él, como Él nos enseña, aunque a veces se nos pueda hacer cuesta arriba. Nada más, queridos hermanos.